Dicen que hoy en día la vida de una persona se ve reflejada en su celular o computadora. Y es que la frase tiene tanto sentido, teniendo en cuenta que vivimos en una época donde la privacidad ya no existe, nuestra información es distribuida como moneda de cambio entre agencias de espionaje y las grandes corporaciones de las que bebemos día a día. Y comprendo si esto te llega a incomodar, después de todo, ¿a quién le gusta que lo espíen discretamente a diario? Pero créeme, luego de escuchar mi historia, comprenderás que hay casos excepcionales, donde este actuar está justificado. Todo comenzó por aquella época, cuando apenas terminaba la preparatoria. Había conseguido mi primer trabajo en el Burger King de mi barrio, lo sé, demasiado cliché, pero cuando uno sale al mundo laboral real, se da cuenta de lo duro y complicado que es progresar al principio. Pero bueno, a esa edad, sin familia que mantener, hijos o responsabilidades, me sentía realmente feliz ganando el salario mínimo, suficiente para cubrir mis necesidades y a la vez dejarme algunos centavos para ahorrar. Después de todo, para motivarme siempre me decía que mejoraría, que progresaría, que no me estancaría aquí para siempre. Si lo sé, fui muy ingenuo. En aquel entonces, comenzaba la moda de los youtubers y realmente creía que algún día yo podía llegar a ser uno de ellos, pero para empezar, ni siquiera tenía una computadora para editar o una cámara para grabar. Este trabajo consumía gran parte de mi día, y lo poco que me dejaba para ahorrar solo me permitiría comprar algo decente luego de muchos meses, o siendo pesimista, años. Pero cuando me desbordaba el pesimismo, ocurrió un suceso que lo cambió todo. Antes de empezar a contarte, primero debo recalcar que no estoy orgulloso de decir que así fue como obtuve algo mejor, pero prefiero decir la verdad, a simplemente negar lo que pasó en aquel entonces. Me ascendieron en el trabajo, lo cual, en un lugar como este, significa mayor trabajo, mayor responsabilidad y una mejora casi imperceptible en el salario. Pero, no estaba como para quejarme, después de todo no hay mucho más a lo que un recién graduado de la preparatoria pueda aspirar por el momento. Lo malo, me ascendieron porque mi compañero, con quien compartía todas estas responsabilidades, y una persona amable con la que me llevaba bien, fue reportado como desaparecido. Obviamente a la empresa no le importa, pero yo por lo menos, sí me sentí un poco mal. El tipo era agradable, y se notaba su ausencia, sobre todo esas primeras semanas, cuando venían recurrentemente policías al restaurante, cuando nos interrogaron, cuando sus padres llegaron a llorar en la puerta del establecimiento, clamando justicia por él. Lamentablemente, nunca se volvieron a ver, al menos, no en este mundo. Un mes después de su desaparición, lo encontraron en una bolsa de basura, cortado en partes. Fue muy deprimente, un balde de agua fría para todos quienes lo conocíamos, pues él jamás tuvo problemas con nadie, y, por lo que oí, parecía que lo secuestraron y torturaron hasta la muerte. Seguro te preguntarás, ¿por qué te cuento esto? Bueno, porque a diferencia de la policía, yo sí pude encontrar a quienes lo hicieron. Pero, no nos adelantemos, pues la forma en que llegué ahí resulta un tanto inquietante. Un año después de la muerte de mi compañero, todo parecía haber terminado, las investigaciones y recurrentes preguntas de la gente desaparecieron, así como la visita de sus padres completamente destruidos a este local, que antes eran mucho más frecuentes. La verdad, este país siempre ha sido inseguro, y los padres de mi compañero lucharon hasta el cansancio por crear un precedente para salvar futuras vidas, pero seamos honestos, viviendo directamente en una sociedad a la que poco o nada le importan otras personas, realmente la muerte de este chico pasó completamente desapercibida para los demás. Sin embargo, todo cambiaría aquel día, donde sin pensarlo, mi vida terminaría. Lo recuerdo perfectamente, estaba haciendo horas extras, por lo que ya era bastante avanzada la noche. Cuando repentinamente al restaurante llegó el padre de mi compañero, parecía estar completamente borracho, por lo que rápidamente lo senté y le ofrecí un café de cortesía. El hombre simplemente sollozaba en silencio, pues como supondrán, esta es una herida que ni con el tiempo se logró cerrar del todo. Estaba a punto de irme y pedirle al señor que se fuera también, pues mi turno estaba próximo a terminar. Sin embargo, entre intentos vagos por formular una oración correctamente, me pidió que me siente con él. La verdad ya quería retirarme, pero lo vi tan mal y desgastado, que preferí gastar 5 minutos de mi tiempo en tener una conversación con un hombre, que aparentemente lo había perdido todo. Hola, disculpa que te incomode, sé que ibas de salida, pero llevo algún tiempo queriendo hablar contigo. Sabes, a pesar de la personalidad tan alegre y extrovertida que solía mostrar mi hijo, en realidad era una persona muy tímida y reservada.
Nunca tuvo amigos cercanos a él, sin embargo, en los últimos meses, él nos había hablado mucho sobre un compañero que tenía en el trabajo, una persona que resultaba ser agradable, para variar. Así es, estaba hablando de ti. Por lo tanto, creo que eres la persona idónea para pedirte este favor. La verdad, a este punto sentía que la conversación no estaba yendo a ningún lado, además de que obviamente no podía expresarse correctamente, dado el alto nivel de alcohol que había ingerido para ese momento. Simplemente me limité a asentir con la cabeza, creyendo que se trataría de un favor simple, sencillo, o que quizá me pediría algo de dinero. Mira, la cuestión es que desde que esto sucedió, me llevo bastante mal con mi esposa, ella y yo no hemos parado de culparnos por lo sucedido, y en principio no la culpo, pues ningún padre tendría que ver morir a sus hijos. Sin embargo, quisiera pedirte de favor que pases por nuestra casa y te lleves todas las cosas que le pertenecían a nuestro hijo. Estoy seguro de que, al haber sido el único amigo que dijo haber tenido alguna vez, él querría que de alguna forma tú las tuvieras. No tengo el valor, las ganas o la capacidad para poder sacar todas sus cosas y llevarlas, peor aún, tirarlas sabiendo el valor sentimental que tenían para él. Esta situación me hacía sentirme comprometido, realmente no llegamos a ser tan cercanos como el padre lo comenta. Sin embargo, también los puedo entender, tener cerca todas las cosas que les recuerden a su hijo podría ser traumático. Además, que no se veían precisamente jóvenes como para ocuparse de todo. Finalmente, supongo que lo que me hizo aceptar esta situación fue el hecho de recordar cuántas veces mi compañero me cubrió en el trabajo de manera desinteresada, cuando me sentía mal, o en esos días en los que ni siquiera tenía ganas de ir. En fin, el fin de semana llegó, y yo me presenté a primera hora de la mañana en la casa de mi ex compañero. La madre abrió la puerta y se veía totalmente destrozada, con ojeras visiblemente grandes. Ella me recibió, dijo que su esposo le había comentado la situación, me dio la llave del cuarto de su hijo y luego me pidió que me lleve todo lo que quiera. Después de todo, ya no pensaba volver siquiera a abrir esa puerta, según me comentó. Al entrar me di cuenta de lo que era evidente, no tenía muchas cosas y las pocas que tenía resultaban ser viejas, estar rotas, o completamente llenas de polvo y suciedad. Parecía el cuarto de un adolescente promedio. Al verlo todo, realmente pensé que no habría mucho que podía llevarme de ahí. Tomé algunas gorras, zapatos, relojes. Todo lo demás, por cortesía, decidí guardarlo en una caja para que sus padres tampoco tuvieran que verlo. Cuando el cuarto se veía por completo vacío, noté algo que se encontraba sobresaliendo por debajo de la cama. Era una laptop, la cual, sorprendentemente no se veía tan vieja como el resto de las cosas, es más, parecía casi nueva y estaba bien cuidada, a diferencia de todo lo demás. Ellos dijeron que podía llevarme lo que quisiera, sé que resultaría abusivo, pero, no estoy haciendo nada malo, ¿verdad? Luego del pequeño debate moral en mi cabeza, finalmente decidí llevarme la laptop. Cuando salí del cuarto, sus padres me ofrecieron quedarme para el almuerzo, sin embargo, les dije que tenía algo de prisa. El padre entró a la habitación y me agradeció por haber guardado el resto de cosas que no me llevé. Finalmente, él me comentó que bajo la cama de su hijo se encontraba una vieja laptop de segunda mano, para la cual, su hijo había ahorrado mucho dinero durante algún tiempo. En ese momento realmente me sentí mal, hasta pensé que estaba robando, e inclusive estuve a punto de devolverla y pedir disculpas. Pero todas mis dudas se disiparon rápidamente cuando el padre me dijo, no te preocupes, llévatela, después de todo, nosotros no entendemos la tecnología y no sabríamos darle ningún uso. Únicamente te queremos agradecer por haber sido amigo de nuestro hijo, por haberle dado siquiera una pequeña felicidad antes de su muerte. Salí de esa casa con una sensación agridulce, ya que por un lado me sentía feliz por haber obtenido un montón de cosas gratis. Sin embargo, por otro lado, igual me sentía un poco mal, pues como dije antes, no éramos cercanos, aunque sí podría llegar a decir que éramos amigos por la cantidad de veces que nos ayudamos en el trabajo. Hasta este momento, pareciera que absolutamente todo me estaba saliendo bien, sin embargo, recuerden esto. En esta vida no hay nada gratis, tarde o temprano, todo se paga. En aquel momento, creí que finalmente mi sueño de convertirme en un youtuber se haría realidad, pues con la laptop de última generación que había obtenido gratis, podía grabar y editar vídeos, así como utilizarla para comenzar mi canal. Encendí la laptop y sorprendentemente la misma no tenía contraseña. Tal como lo sospeché, era nueva, pues casi no tenía archivos instalados.
Apenas el escritorio se llenaba con unos pocos instaladores, tal parece que en realidad mi compañero ni siquiera llegó a estrenar correctamente esta laptop, hasta el momento todo parecía normal. Luego de darle un pequeño vistazo a todo, me disponía a formatear la laptop en señal de respeto, pues no era mi idea irrumpir la privacidad de mi difunto compañero. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cerrar todas las ventanas abiertas, en la pestaña de elementos vistos recientemente, me sorprendí al ver un archivo .zip, casi oculto. Este archivo simplemente tenía por título, Luzbel. Al hacer una pequeña búsqueda en internet descubrí que la palabra, Luzbel, hacía referencia a una vieja banda de rock latinoamericana, pero asimismo su significado bíblico hacía referencia al mismísimo diablo. Naturalmente, esto me hizo sentirme extrañado, pues viniendo del compañero tan amable que yo conocí, a lo mucho, esperaba una carpeta llena de pornografía, pero no. En este punto, todo hubiera sido más sencillo, si simplemente decidía ignorar lo que había visto, y continuar con mi plan de formatear la laptop. Sin embargo, el pensamiento de lo que podía contener aquel archivo comprimido, llenaba mi cabeza y no me permitía pensar en otra cosa que no fuera saber qué es lo que se encuentra ahí. Al oír que se trataba de una persona que casi no convivía con los demás. Supongo que este archivo contenía oculta una faceta de él que no mostraba a nadie más, quizá una personalidad rodeada por lo satánico, o lo oscurantista. Así que hice clic sobre el archivo, y esto me llevó a una carpeta que se encontraba ridículamente oculta en esa laptop, aunque no comprendo, hubiera sido más fácil colocarle una contraseña a la laptop, antes que ponerlo bajo una capa de cosas que, de todos modos, no sirvió. Pues encontré fácilmente el archivo desde los elementos recientemente vistos, haciendo que sea inútil meter el archivo carpeta tras carpeta. Sin embargo, no estaba del todo desprotegido. Pues al intentar descomprimir el archivo, me encontré con la sorpresa de que él mismo se encontraba con contraseña. Aquí fue donde en realidad pensé que me quedaría estancado, pues habiendo infinidad de posibilidades y no teniendo ni una sola pista sobre él, realmente dudaba que podría adivinar la contraseña. Pero, por otro lado, una persona tan simple y sencilla debía tener un pensamiento igual, por lo que probé cosas como, el nombre de sus padres, o el nombre de su perro, pero ninguna resultó. Cuando estaba a punto de rendirme, finalmente decidí intentar algo que realmente no creí que funcionaría, usar su propio nombre. Así fue como, al colocarlo, el archivo comenzó a descomprimirse, sonreí para mis adentros, por lo básico que resultó. Aunque la verdad, hubiera preferido nunca haber adivinado. Realmente no sé a través de qué medio estés escuchando esto, pero no importa, pues de todos modos resultaría tétrico y escabroso describir todo lo que había en esa carpeta, sin embargo, trataré de hacerlo de la manera más suave y sencilla posible. La carpeta contenía todo tipo de videos e imágenes donde se veían plasmadas todas y cada una de las formas posibles de cortar el cuerpo humano. Sin embargo, lo que más llamaba la atención de esos vídeos caseros, es que todos empezaban con la misma introducción, un título llamativo que por debajo decía, actor principal, el diablo. Resulta que todos esos vídeos pertenecían a una red gigantesca de gore, donde el principal actor de todos y cada uno de ellos, era aparentemente líder de aquella red, conocido bajo el apodo de, el diablo. Las náuseas se apoderaron de mi cuerpo, hasta el punto en el que no pude dormir, pues pasé vomitando toda la noche, a consecuencia de recordar todos y cada uno de los fragmentos que pasaban por mi cabeza. En ese momento, solo deseaba apagar mis recuerdos. Sin embargo, no podía ser muy evidente, pues incluso sentía que acababa de presenciar algo completamente ilegal. En cuanto a la laptop, no me atreví a tocarla otra vez. Estuvo casi un mes oculta debajo de mi armario, todo mientras intentaba sanar los traumas derivados de presenciar tan horrible acto. Pero obviamente esto no podía terminar así. Un mes después, mientras realizaba la limpieza de mi casa, casualmente recordé la laptop bajo el armario, la prendí dudoso de volver a abrirla siquiera, pues la carpeta se encontraba descomprimida, ya que ni siquiera me había tomado el tiempo ni la molestia de eliminarla. Después de terminar de ver la mayoría de vídeos rápidamente solté la laptop, la cerré y simplemente me olvidé de ella. Sin embargo, decidí finalmente formatear todo lo que había y olvidarme de todo. Lo que no recordaba en aquel momento, es que cuando encendí la laptop por primera vez, le coloqué la contraseña del internet de mi casa, por lo que la laptop se conectó a internet y repentinamente me llegó un correo electrónico. El correo tenía por asunto, gracias por confiar en mí. El remitente era, Luzbel. A continuación copiaré íntegramente el mensaje que se encontraba ese día, en ese maldito correo electrónico.
Hola, estimado Carlos, luego de haberte vigilado por algún tiempo, es de mi entero agrado informarte que cumples con las condiciones para formar parte del círculo cerrado de los amigos de Luzbel. En este punto, no vale la pena que te ocultes, te tenemos localizado, y muy pronto estaremos contigo. Alégrate, pasarás a formar parte de todos mis amigos, te demostraremos que no necesitas una apariencia física para ser feliz. Y yo, el diablo, tendré una diversión más garantizada. Nos veremos. Este correo fue enviado un día antes de la desaparición de mi amigo. Aparentemente, ya que la conexión de internet en su casa no era muy buena, el correo no le habría llegado con anterioridad, por lo que, si mi amigo no tomó ningún tipo de medida o precaución ese día, era obvia la razón por la cual, fue presa fácil para este grupo de enfermos que se lo llevó. En ese momento comprendí mi destino, ya era muy tarde para siquiera poder hacer algo, esa gente era peligrosa, y al tener la dirección IP del internet de mi casa, seguro ya me tenían localizado. Lo cual, me hace sospechar que esta laptop tenía alguna especie de rastreo, pues no tardé nada de tiempo en empezar a recibir llamadas extrañas, mensajes extraños y por último, a sentir que alguien me observa a la distancia. Era obvio que yo, que había visto esos vídeos desagradables, era la siguiente víctima. A pesar de que en este momento me encuentro escribiendo esto en una pequeña ciudad en la frontera del país, estoy seguro de que me encontrarán, así que, antes de terminar, te contaré algo que omití hace pocas palabras. Resulta que, ese día, no solo me llegó el correo electrónico destinado a mi compañero muerto, sino que, inmediatamente después de haberlo leído, me llegó un nuevo correo, el cual decía, un nuevo amigo más. Con el mismo remitente, pero con la diferencia de que este correo no contenía un mensaje, sino un archivo adjunto. Uno que tenía por título, mi nuevo amigo.mp4. Para no alargarme más de lo debido, simplemente diré que, pude presenciar de primera mano lo que le pasó a Carlos, desde aquella noche, cuando salió del restaurante, hasta el momento antes de que lo convirtieran en simples pedazos. Escribo esto ya que, desde la mañana, he visto una camioneta negra fuera de la pequeña habitación de hotel donde me estaba resguardando. Ni la policía, ni nadie hará nada por mí, solo dejaré este mensaje para recordar brevemente que, nunca está de más pensar en la seguridad propia, y, por sobre todo, que uno nunca termina de conocer a las personas. Nunca supe si esto era lo que Carlos realmente quería, o si su pensamiento lo llevó a continuar consumiendo este tipo de contenido. Pero, lo que sí sé, es que la cara de terror que puso a lo largo de la grabación que me llegó, fue lo suficientemente convincente para darme cuenta que, en sus últimos momentos, se arrepintió de haber tenido algún tipo de acercamiento con esta gente, y con este contenido. Si alguna vez ven un video con mi nombre circulando por la red, por favor, solo elimínalo y pasa de largo, a veces el morbo te puede conducir a lugares donde realmente te arrepientes de haber llegado en primer lugar.